Sucede que Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, que se van desde Grecia, el área de Turquía, el Medio Oriente y parte del Lejano Oriente, y ese era el imperio, donde dice Greek Empire. Seleuco, Ptolomeo en Egipto, Lisímaco en la parte norte de Turquía, en parte de Grecia, y Casandro con la menor parte en Grecia. Hubieron dos hombres que fueron fuertes, fueron Seleuco y Ptolomeo. Seleuco parece que vence a Lisímaco y a Casandro y después se dedica a hacer guerra contra Ptolomeo. Daniel capítulo 11, la historia de estos dos, de este imperio dividido. Pero de ahí, oiga bien, de ese imperio sale el anticristo. Y el anticristo no sale de Europa. No, el anticristo no sale de Europa. ¿Quién dice eso? ¿Dónde está? Abra su Biblia, Daniel capítulo 8. Abre tu Biblia en Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8 nos dice a nosotros de dónde sale el cuerno pequeño o el anticristo. Y Daniel capítulo 8 te está hablando de la guerra de dos gobiernos, que es el gobierno medio persa con el gobierno griego, representada por dos bestias, porque las bestias son imperios, primeramente. Y Alejandro el Grande, el macho cabrío, vence al carnero. En el versículo 8 ya habla de la victoria de Alejandro el Grande, y del versículo 9, oiga bien lo que dice, en el versículo 8 dice que el macho cabrío se engrandece en gran manera y estando en su mayor fuerza, a los 33 años él se muere. Aquel gran cuerno fue quebrado, Alejandro el Grande muere, y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos, de lo que yo les estoy hablando ahora. Y ahí está la división. Y el versículo 9 dice, y de uno de ellos, ¿de uno de cuáles? De uno de ellos, de esos 4, ¿dónde están esos 4? En el Medio Oriente. Dice, se levanta, ¿qué cosa? Léalo en su Biblia. Un cuerno pequeño. Oh, entonces el anticristo se levanta de uno de los países que fueron conquistados por Alejandro el Grande. ¿Y por qué los otros teólogos como fulano de tal, como Sutano y como el otro están diciendo que se levanta de Europa? Y me hacen preguntas a mí, ¿y por qué usted predica diferente y enseña diferente a las cosas que enseña fulano de tal, que es famoso, el otro que es famoso, el otro que es famoso? Entonces yo le digo, porque yo no tengo por qué andar repitiendo las cosas que los famosos digan. Yo tengo que investigar en la Biblia, y lo que la Biblia a mí me diga es lo que yo voy a enseñar a la iglesia. Alabado sea Dios. ¿Comprende? Necesitamos dejar de ser simplemente plantas repetidoras. Ahora, con esto no quiere decir que ese hombre, que es de la descendencia de Seleuco, de los Seleucidas, porque usted lee Daniel capítulo 11 y se da cuenta que los Seleucidas tomaron el control más adelante y vencieron a los de la descendencia de Ptolomeo. Entonces, el gentil de la descendencia de Seleuco saldrá, oiga bien, el cuerno pequeño, de un gentil. ¿Quién será el anticristo? Un gentil. No va a ser de Israel, de la tribu de Dan, de la tribu de Judá, del pueblo de Israel. No, no va a ser así. Nosotros creemos, porque tenemos una formación cuadrada, y los maestros de la profecía tenemos ya un esquema hecho. Y nos enseñan en los institutos y nos vamos repitiendo el mismo esquema, y pasan 10, 20 años, repetimos el mismo esquema y transferimos esos esquemas de conocimiento a las congregaciones, y las congregaciones aceptan los esquemas y decimos, tiene que ser de la tribu de Dan porque muerde al caballo y hace que el jinete caiga de espalda, está escrito en la Torá. Bueno, muy bien, pero cuando nosotros nos vamos a ver qué cosa es lo que cree el cuerpo de rabinos de Israel en este tiempo, nosotros encontramos que el concepto rabínico ha venido cambiando y es diferente al concepto evangélico que nosotros tenemos. El doctor Randall Price le preguntaba a unos rabinos, pastor, iglesia, y en un libro que se llama En busca de los tesoros del templo, que es un libro escrito allá por 1998, a finales, es un libro que tiene bastante información histórica, bastante información profética. Y él pone ahí las palabras que un rabino le habló acerca del Mesías. Y le dijo el rabino, el Mesías no se va a dar a conocer por su pedigrí, es decir, por su linaje sanguíneo. El Mesías se va a dar a conocer por sus obras, por sus hechos. En otras palabras, lo que
el que venga, dice el rabino, y nos construya el templo, ese será el Mesías, porque hay profecías en los profetas menores que hablan de que el renuevo de Isaí, oiga bien, construirá el templo. Entonces ellos dicen, el que nos va a permitir a nosotros construir el templo va a ser el Mesías. Así que el que nos haga eso, para nosotros es el Mesías. Se van a llevar una sorpresa. Porque el que lo va a hacer, ¿verdad?, no va a ser el Mesías, va a ser el mero anticristo que va a lograr pacificar el Oriente Medio y les va a permitir que el anhelo que ellos tienen de la construcción del tercer templo, y esta es otra temática, va a ser el que les va a levantar el templo que ellos están esperando. Y en todo esto está metido la masonería hasta los huesos. ¿Sabe por qué? Porque la masonería tiene su eje, su centro, su pivote central, lo tiene sobre el templo de Salomón. Cuando usted entra a una logia, usted encuentra que están los dos pilares, Joacín y Boaz, que tienen significado de fuerza, y no recuerdo el otro. Y cuando usted vuelve a ver al cielo, usted mira que hay estrellas, y ahí hay símbolos bíblicos también. Cuando usted entra, usted va a ver que está lleno de símbolos por todos lados, pero que el punto, el eje, el pivote central de la doctrina masónica es el templo de Salomón. Había una noticia en el periódico, en los periódicos cibernéticos hace un par de años, que no la volví a encontrar nunca más, cuando decía esa noticia, el tercer templo, un punto central en la necesidad de los masones. ¿Por qué? Porque los masones, los iluminados, van a levantar al anticristo, alguien que desciende de la raíz de Seleuco, que va a ser perteneciente a las sociedades secretas, a los iluminados, a escuelas de conocimiento babilónico, y ellos van a poner a su hombre en ese templo y lo van a proclamar Dios. Eso viene, hermano. ¿Me está escuchando? Ahora, las características de la bestia, y cuando hablamos de la bestia, generalmente nosotros nos ponemos a pensar en ¿qué? En un hombre, ¿sí o no? La bestia, un hombre. Entonces viene el plan de el Obamacare, y dicen muchos pastores, el chip de Obama no es la marca de la bestia, porque mientras el anticristo no está aquí, entonces ese no puede ser la marca. Yo voy con la iglesia y me lo pongo, dicen los pastores. Wow, digo yo, ¿hasta dónde llegan los niveles de ignorancia por desconocer la palabra? Habla la Biblia en Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 2. Y vamos a ver de qué cosa hoy, en este momento, yo te estoy hablando. Y vamos a ver algunas cuestiones fundamentales para identificar primero quién y qué es la bestia. Y ahora, en el versículo 2 dice, veía yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos combatían en el gran mar. Versículo 3, y 4 bestias diferentes la una de la otra subían del mar. ¿Qué estaba viendo él pelear en el mar? 4 hombres. O 4 hombres. O 4 imperios. ¿Qué estaba viendo levantarse Daniel? ¿4 hombres o 4 imperios? Después nos dice a nosotros, y seguimos leyendo, y te das cuenta que no fueron 4 hombres, sino que fueron 4 imperios. Más adelante, en ese mismo capítulo, exactamente, en ese mismo capítulo, en 23, dice, la cuarta bestia será un cuarto reino. Mira bien que dice, ¿un cuarto qué? Reino. Y cuando hablamos de un reino, ¿de qué estamos hablando? De un gobierno, de un imperio. Entonces, cuando Dios llama bestias a los imperios, a los gobiernos, a naciones que se fortalecen, que crean un complejo organizacional, militar, político, leyes internacionales para pisotear a otros gobiernos y levantarse sobre ellos. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Abre la Biblia ahora en Daniel, en Apocalipsis, en el capítulo 13. Voy pasando rápido y te estoy tratando de resumir algunos conceptos importantes, porque muchas personas van a caer en el engaño del diablo cuando eso suceda, porque como el anticristo, el anticristo no ha venido, y la gente cree que va a decir, ¡tada! ¡Ya llegué! No, el anticristo no es tonto. Oiga bien. Además, el anticristo no es simplemente un nombre. El anticristo es un sistema. ¿Por qué dice eso? Aquí está, lo mismo, Revelación capítulo 13. Me paré sobre las arenas del mar. ¿Qué significa el mar?
naciones, pueblos, tribus, lenguas. Isaías capítulo 17, versículo 12. Revelación capítulo 17, también dice: las muchas aguas sobre las cuales se asienta la ramera son multitud de naciones, pueblos, tribus y lenguas. Entonces se paró. ¿Y qué es lo que estaba viendo? Que las naciones de la tierra estaban en guerra. Y oiga bien lo que dice: y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Usted nunca va a ver un hombre mutante que tiene 7 cabezas. Si usted lo mira por acá y usted se le corre y dice: ahí viene el anticristo, tiene 7 cabezas y tiene 10 cachos. ¡Qué terrible! En el versículo 2 te habla y dice que esa bestia era semejante a un leopardo, es decir, a Grecia; era semejante a un oso, es decir, a Medio Persia; era semejante a un león, es decir, a Babilonia. ¿Por qué? Porque era inteligente, era guerrerista, como el segundo imperio mencionado en el versículo 2, y también religioso, como Babilonia. Características del último imperio. Ahora, aquí dice en el versículo en el versículo 3, dice que una de sus cabezas, ¿de quién? Del hombre. ¿Hay un hombre de 7 cabezas? No. ¿Qué hay? ¿Hay gobiernos que tienen 7 líderes? Sí. ¿Quiénes? El grupo de los 7. ¿Quiénes los levantaron? Las sociedades secretas. Usted sabe que el G7 es el grupo político más importante del mundo, el más visible de la élite y el que baja las líneas públicamente de lo que ellos permiten revelarle a la gente, que vienen de las reuniones de las sociedades secretas, en los cuartos reducidos, en el Club de los 300, en las logias masónicas, además de eso, en el Club Bilderberg también. Y después del Club Bilderberg se reúne el G7. Y después del G7 se reúne el G20, porque ellos han creado una estructura para ir bajando. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Hablamos de posibilidades, porque nosotros los cristianos debemos de observar. Ahora, cuando nosotros observamos alrededor, a partir del año 2012, terremotos todos los días de 7 grados, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, 365 terremotos fuertes de 6, de 7 grados alrededor de todo el mundo. La tierra empieza a temblar. A partir del año 2012, el eje de la tierra empieza a cambiar. Los días se acortan en segundos. Oiga bien, los polos magnéticos se invierten. Los pájaros empiezan a caer de diferentes lugares. Toneladas de peces aparecen muertos en diferentes latitudes del planeta y siguen apareciendo hasta el día de hoy. 2 días hacia atrás se cayeron otra manada de pájaros muertos. ¿Por qué se caen? No se sabe. Algo está pasando en el planeta. ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando en el planeta Tierra? ¿Por qué hay todas estas señales? ¿Por qué cayó ya un asteroide allá en Rusia que explotó como 500 bombas atómicas y quebró edificios, rompió casas, hubieron heridos, muertos, y están ahora vaticinando los científicos, y dicen los científicos, escúchame lo que estoy diciendo, que la posibilidad de coalición de un asteroide contra la Tierra era de una en no sé cuántos miles, y ahora dicen que es menos. Es decir, estamos bajo ataque de ser bombardeados por los asteroides que están afuera de la Tierra. Y cuando la Biblia nos habla y dice que en los últimos tiempos las estrellas caerían del cielo, entonces yo a veces me pregunto, ¿y no será que nosotros hemos fallado en nuestros cálculos? Porque la marca de la bestia se la están poniendo a la gente, porque se están muriendo los animales, porque Fukushima recibió el impacto de una ola y la central de energía nuclear está tirando toneladas de agua en el océano Pacífico, que ya está envenenando casi todo el océano Pacífico. ¿Usted sabía eso? Ahora mismo hay focas que están muriendo en Alaska por causa de la radiación que está siendo vertida en el océano Pacífico. En San Francisco, California, las focas pequeñas, las focas babies, se están muriendo, no crecen, porque el agua está contaminada y el agua sigue corriendo y el océano sigue contaminándose, de modo que la contaminación está amenazando con destruir la fauna marina. Y cuando yo analizo eso y le digo a mi esposa, pero si esto está en el contexto apocalíptico, ¿por qué está sucediendo en nuestros días, que no se supone que la iglesia no va a estar aquí cuando estas cosas estén pasando? Pero estas cosas están pasando, y ahora mismo se está gestando también la preparación de la guerra de Armagedón en el Golfo Pérsico, donde Estados Unidos con sus aliados tienen tropas, los rusos tienen tropas y los barcos también, más de 500 barcos en el Golfo Pérsico y en el mar Mediterráneo. Escúchame, de todo lo que estoy hablando, porque te estoy haciendo un resumen de la última semana. Pero el diablo nos tiene distraídos. No, es Europa. Y pensando en otras cosas, en el trabajo, en el overtime y en el dinero. No es bueno, hermano.
Debemos de pensar en nuestra consagración, en el ayuno, en la oración. Hoy mismo los alimentos vienen envenenados. Están sacando a toros y vacas fisicoculturistas con una musculatura increíble. Y esto está pasando en nuestros tiempos. Ahora decimos nosotros, esto no puede pasar, porque la Biblia dice que el misterio de iniquidad no puede pasar porque hay algo que hasta el momento lo detiene, y ese es el Espíritu Santo que está dentro de la iglesia. Entonces dice, pero cuando la iglesia se ha quitado, el Espíritu Santo se va de la tierra. El Espíritu Santo no se va de la tierra nunca, porque si no, no hubieran salvos en la gran tribulación. La ley no se establece, porque si se establecía la ley y el Espíritu Santo se fuera, nadie se salva en la gran tribulación. Y la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 6, multitudes incontables de naciones, pueblos, tribus y lenguas, vestidos con ropas blancas y palmas en las manos. Y le dice el anciano, le dice, ¿de dónde salieron? Y le dice Juan, yo no sé, Señor, tú lo sabes. Y le dice, estos son los que salieron de la gran tribulación. Es decir, en la gran tribulación van a haber multitudes y millones y millones y millones de personas que se salvarán por el poder y el accionar del poder de la gracia de Dios, del Espíritu Santo. Y usted no va a estar de acuerdo tal vez con esto, porque usted dice, no, el periodo de la gracia se acaba cuando la iglesia se va. ¿Quién dice eso? Los teólogos que pensaron y tuvieron una interpretación personal, subjetiva, y la Biblia no es de interpretación personal, pero ellos lo hicieron y lo establecieron como la interpretación de la iglesia. Pero ¿quién dice que ellos no tuvieron una interpretación subjetiva, personal? ¿Quién lo dice? Ahora viene alguien y hace otro análisis, como lo estoy haciendo yo. Y entonces salen los super sabios por Facebook y por YouTube y dicen, tú tienes una interpretación personal, y la Biblia no es de interpretación personal. ¿Y qué? ¿Acaso que no los otros teólogos que escribieron tal vez eventos del porvenir como Dwight Pentecost no hizo también sus investigaciones y también escribió un libro y lo estableció sobre los institutos y las universidades para que las personas aprobaran todo lo que se dice ahí como que fuera una ley de interpretación y no hay nada más que analizar? ¿Quién dice eso? ¿Dónde está la autoridad máxima en interpretación profética en este tiempo? Pregunto yo. ¿Será el doctor Chuck Missler? ¿O será el doctor fulano de tal? ¿O Perenceno? ¿O Perencejo? ¿Dónde está la máxima autoridad de interpretación profética? Solo ellos tienen derecho para hacerlo y nadie más tiene derecho para poner a pensar la cabeza y para analizar la escritura. Dios reprenda al diablo, hermano. No podemos dejar que nos formateen, porque muchas de esas interpretaciones pudieron haber salido de mentes illuminatis, de infiltrados dentro de la iglesia. Escúchame lo que estoy diciendo, porque la iglesia ha sido infiltrada por fenomenología o por hombres endemoniados que con apariencia de piedad enseñan doctrinas falsas e interpretaciones falsas, y la iglesia está adormecida, y muchas veces nosotros no hemos podido determinar cuáles son esas herejías destructoras de las que habla el apóstol Pablo. Tiempo de no escuchar cualquier mensaje por cualquier radio, porque no cualquier persona te va a dar la palabra limpia y clara de Dios. Alabado sea su nombre. Y recuerda que por las palabras se mueven los demonios también, como se mueve el Espíritu Santo a través de las palabras. Porque muchas veces los demonios hablan a través de personas. Usted me está captando. Y tú no sabes si es la persona que te está hablando un diablo que lo está inspirando. Y cuando las personas reciben la palabra, que ese espíritu que la persona no vio, el cristiano aún, oiga bien, y dice, es cierto que está diciendo, el demonio que habló a través de esa persona se da cuenta que tiene ya parte del alma de esta persona al haber dejado entrar o aceptar una de las filosofías satánicas que quiso introducir a través de una palabra o una forma de pensamiento. Por eso nosotros debemos de guardar nuestro corazón, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando habla del corazón está hablando del alma, intelecto, voluntad y sentimientos. Entonces nosotros tenemos que guardar nuestra alma, y lo que nosotros vamos a dejar entrar por acá y por acá tiene que ser filtrado por el conocimiento de la palabra, porque el Espíritu Santo te guardará si tú eres un cristiano que ama al Señor.